voy a exponer cuatro temas del cristianismo como religión en el Estado romano. Primeramente, el cristianismo como religión durante más de 3 siglos. Los cristianismos fueron uno de los colectivos más perseguidos del Imperio Romano. Esto es lo más importante en esto, en el cristianismo como religión del Estado. Aunque por lo general el Estado romano era muy tolerante, eran muy tolerantes con los cultos mentales cristianos y tenía implicaciones para la estabilidad del dominio romano, como el culto. En el año 380, el cristianismo se convirtió en la religión exclusivamente del Imperio Romano. En consecuencia, tenemos 3 consecuencias muy importantes en la religión. Del Oriente. Estamos hablando de la expansión de la iglesia, del cristianismo en los años 600 en adelante. Me corresponde a mí hablar sobre la recuperación del Oriente. En el año 635, en el año 600 pongamos, la iglesia del Oriente le correspondió expandir la iglesia en el oriente del lado de Persia. Y tenemos que Persia fue el que estaba a cargo, o sea, el que predominaba. Dice que fue a cargo de los monjes de la iglesia del Oriente. Y eran grupos, también no solamente los monjes, sino que también sacerdotes, comerciantes. Ellos, los que pasaban, los mercaderes que pasaban por allá, por ese lugar, ellos iban dejando, dicen, estableciendo monasterios. Los que allí, esos monasterios, estaban encargados de ayudar a los peregrinos, los que pasaban, a los comerciantes, eran utilizadas como escuelas, eran hasta médicos habían allí. Entonces, estos eran monjes de la iglesia del Oriente que estaban trabajando en esa zona, de expandir el cristianismo. Pero ellos, nosotros sabemos de que los monasterios, el monacato, fue infundido primeramente por sí solo, que se fueron comenzando los cristianos que no les gustó la política, cómo llevaba el papado, la iglesia católica en Roma, pero con el tiempo se comenzaron a hacer los monasterios en Egipto, pero de allí siempre las iglesias influyentes que eran en Roma y la iglesia Oriente Medio, el Oriente. Entonces, la iglesia del Oriente, que era la ortodoxa, que estaba no bajo la autoridad papal, sino que ellos tenían otras autoridades. Entonces, pero ellos no se encargaban, le llamaban los metropolitanos, los patriarcas, eran los que estaban encargados, los patriarcas, los que entendían la autoridad, como quien dice la autoridad del Papa, la tenían en el Roma, y la autoridad de los patriarcas estaba en la iglesia del Oriente. Pero eran más los monasterios, los monjes, los que se encargaban en llevar a la expansión de la iglesia, a cuidar, a evangelizar, a copiar, a traducir todas las escrituras. Resulta que había un idioma que es el que más se utilizó, la lengua siríaca, es la que se utilizó la utilizaron los monjes del Oriente para expandir la iglesia a ese lugar. ¿Por qué? Porque esa es la lengua que se utilizaba en ese momento. Pero siempre quedó esa lengua, la lengua siríaca, que es la ero-sirio, la lengua que se utilizó. Entonces se utilizó para expandirla, utilizaron los monasterios. Estos monjes
eran monjes sacerdotes bien preparados, bien estudiados. Ellos hicieron copias, dice que hicieron copias de las escrituras en la lengua siriaca para la liturgia cristiana y la historia de los santos mártires. Es Iglesia Católica, hermano. Nosotros si nos mostramos y nos introducimos en este momento, es en el tiempo de que la Iglesia imperial estaba fluyendo. En otro lado estaba Roma y en el otro lado estaba la Iglesia ortodoxa, la que predominaba. Ellos son los que, pero sí, con un poquito menos de sobre autoridad, porque el Papa Romano tenía más, mejor dicho, más imposición que la Iglesia del Oriente. Estaba subordinado a los emperadores. Sí, estaba más, sí, pero es que la Iglesia imperial, este tipo de expansión fue siempre subordinado a los emperadores, pero un poco con más independiente. Dice que la fuente, el cristianismo en la India. Fuentes de la historia data que el apóstol Tomás, el discípulo de Jesucristo, es el que llevó la palabra del cristianismo a ese lugar. Entonces significa que ya había indicios del cristianismo en ese lugar. Pero recordemos que había muchas sectas religiosas, muchas religiones monoteístas y politeístas. En entonces la iglesia en la India como que no crecía mucho porque había bastante. Recordemos que a Tomás lo mataron. Él estableció en el año 52 la primera iglesia, pero en el año 72 a él fue su sacrificio, lo mataron. Pero sí, lo bueno es que ya quedaban las semillitas sembradas, ya estaban los indicios de que ya había habido ahí cristianismo, ya la palabra se había sembrado. Siglo VI, este es en el siglo VI lo que dice. Siglo VII dice que la iglesia todos estos escritos son escritos persas, porque recordemos que ellos son los que llevaban el nombramiento, claro, que llevaban la iglesia de Persia. Entonces, dice que en el siglo VII ya hay indicios históricos de que hubo una ruptura entre el emperador y la iglesia, y entonces la iglesia ya no tenía la ayuda del emperador, sino que comenzó a autosostenerse por ellos mismos. Entonces ahí estamos viendo, todos esos son datos históricos que están en la historia de la iglesia de Persia. Dice que en el siglo VIII nombraron un metropolitano, significa que era como un presbítero, un supervisor del patriarca. Entonces significa eso, que en la India nos están diciendo que ya que el cristianismo ya estaba aún, que poco, pero estamos hablando de una recuperación, ¿verdad? En el siglo IX dice que la India recibe 2 misioneros. Entonces, estamos hablando aquí, les dije que nombraron un metropolitano, como quien dice un supervisor, un presbítero, significa que había bastante iglesia. Eso está hablándose de que había movimientos cristianos, no solo uno, ni que había. En el siglo IX dice que reciben dos misioneros más. Esto estamos hablando de datos históricos, por eso es que nosotros podemos decir que hay una recuperación del cristianismo valorino. Dice que probablemente esta iglesia llevó el cristianismo formal a Sri Lanka, a Java, península de Malaya y a las costas de China. Entonces comenzó a expandirse el evangelio, el cristianismo del evangelio, aún que no era verdad, ya estaba, ya había, podríamos decir que ya estaba un poco contaminada, porque ya ellos estaban, ahí les voy a explicar más adelante, el hecho de que ellos por llevar el evangelio, ustedes saben que los misioneros, mis hermanos, para poder introducir, hay una clase de misionología de que dice que para poder entrar el cristianismo a una cultura donde no se escucha, nunca se ha escuchado, entonces se tiene que comenzar a conocer la cultura de ese lugar y tiene que comenzarse a saberle hablar el misionero, tiene que acercarse, conocer de cultura, de costumbres, para poder implementar el evangelio de Jesucristo. Eso es una que no podemos cambiar.
Entonces, por eso a veces, ¿verdad?, digamos, bastante pegones en algunos lugares. El cristianismo en Asia Central. Vamos bien acá, ¿verdad? Solamente son los datos de que hay recuperación del cristianismo en la India. En el cristianismo en Asia Central. El patriarca Timoteo, estamos hablando que el patriarca es la autoridad de la Iglesia del Oriente. Estamos hablando de que él, en el 781, informa que la Iglesia en Asia Central estaba expandiéndose fuertemente, que él estaba pidiendo obispos que ocuparan el cargo de un metropolitano, de un supervisor en este lugar, porque había crecimiento. Entonces esto significaba de que estaba recuperándose más el cristianismo en este lugar. Dice que aún los reyes estaban solicitando a monjes y obispos y que hubieran un monasterio, porque se necesitaba. Habían cristianos y no había lugar donde irse a adorar, porque también los monasterios eran lugar para adoración, para aprender escuelas bíblicas, históricas, ayuda. Eso es lo que también ayudó, que estos monjes eran como misioneros y que ellos se identificaban con las necesidades que había en esos lugares. Y eso es algo que ayudó que el crecimiento de la iglesia en ese lugar. Dice que lo que hoy el cristianismo en Asia Central, dice que llevó, siempre comandado por la iglesia de Pedro, dice que llevó el cristianismo a China occidental, a Taiwán, a Tufán, hasta el siglo X. Dice que los persas, los turcos, los mongoles y los chinos, dice que fueron introducidos en el Evangelio. Dice que ellos escribieron, esto dice que se han encontrado libros de la escritura siempre en la lengua siriaca. Miremos esto, que la lengua siriaca tuvo que ver mucho en la expansión de la iglesia. Dice que se escribieron libros de adoración, homilías, comentarios bíblicos y medicina, tratados, y esto ayudó, dice. Y también escribieron la historia de los santos mártires del cristianismo. Recordemos de que el siglo II fue una fecha muy difícil para la iglesia, y no solo en la iglesia, no solo en ese tiempo de la iglesia perseguida, en el año 200 a 300, sino que el trayecto del tiempo hubo muchos mártires por predicar el evangelio. Sabemos que Esteban fue el primero y muchos tenemos muertos por predicar la palabra del Señor. El cristianismo en China, dice que te lo estoy llevando rapidito, ¿verdad? El cristianismo en China. Dice que los misioneros llegaron a China, dice, en el año 635. Pero ya fue en la dinastía de Tian, que no sé cómo se significa esta dinastía, de este señor que era el emperador, Tian o Tang. Tian. Dice que cerca del año 781, dice que él aceptó y le dio la tolerancia. Ya él ya no era perseguido en China. Imagínense que ahorita todavía, China siempre ha vivido en conflicto, pero siempre la iglesia es la que sufre, y aún todavía hay mucho problema en los cristianos en China. Pero dice que este señor, en esta dinastía, él le dio una tolerancia. Dice que se escribió la estela de Chang'an. La estela de Chang'an era una manera como un poema, como una historia que dieron de un señor llamado Apolón, no me acuerdo cómo se llama por acá. ¿Cuál? No, Apolón, algo así. Dice que este señor escribió la estela de Chang'an, y dice que él, para introducir en la cultura china el cristianismo, dice que él la dio como una profesión de fe primeramente. Dice que le dio una reseña de que el Dios 3 en 1, así le llamó, Dios 3 en 1, que es el creador de todo, porque ellos creían en el monoteísmo. Dice que él vio, dice, con compasión al mundo,
a lo humano. Y dice que él envió a la luz, él envió la luz, y dice que tomó a Yeshua, y dice que, todo esto dice acá, pero lo estoy parapaseando porque todo el mundo. Entonces dice que él, con una mujer que no tenía esposo, dice que al Espíritu Santo le llama a él, le llamaron ahí brisa fresca, viento, brisa fresca, vino. Era el Espíritu Santo. O sea, ellos tuvieron que, como les digo yo, todo misionero tiene que incluirse en la cultura para poder llevar el Evangelio, y este varón dice que lo introdujo sutilmente con una historia que le llamaron la historia de Changá. Entonces, Changá es un lugar, pero dice que allí él escriba esa historia. ¿Cómo Y se dice, llama el cristianismo en China? el cristianismo en China. El cristianismo en China no se conoce como el cristianismo, no se conoce como, sino que se conoce como la divina luz. La divina luz. La religión de la luz. Eso es lo que usted me está preguntando. Sí. Ellos le llaman la religión de la luz. Aquí lo anoté yo, pero como me lo está preguntando, me está agarrando al bolsazo, a que la ropa no llega. Dice que ellos le llamaron, acá lo puse yo, dice que le llamaron la religión de la luz. Pues, bien, entonces yo me corresponde el proceso en Oriente, ¿verdad? El Imperio Bizantino. Dice que no hay una fecha precisa para el comienzo de ese imperio. Sin embargo, se empieza a notar lo primero, ¿verdad? Manifestaciones con el emperador Justiniano. El emperador Justiniano (527 al 565), ¿verdad? Se considera como el único gobernante legítimo de ese imperio, en los inicios, ¿verdad? Estamos hablando del inicio, tanto del este como del oeste. Ambos, ¿verdad? Tenía ese gran poder. Se consideraba un continuador de la vieja tradición romana, razón por la cual hablaba latín y ordenaba su uso en la administración del imperio. O sea, todo el mundo tenía que hablar latín, y todos los escritos y todo eso en latín, ¿verdad? Por el mismo dominio que mantenía de ese imperio en ambos, ¿verdad? Este y oeste. La época que siguió la muerte de Justiniano, es decir, cuando ya él muere, ¿verdad? Entonces fue una época muy oscura y difícil para el imperio bizantino. Era necesario mantener un ejército poderoso, ¿verdad? Para mantener siempre el dominio político y económico, que consumía buena parte de los recursos imperiales, y a comienzos del siglo VII el imperio bizantino ya era una realidad política, social y cultural definida. O sea, fue agarrando agua, ¿verdad? Fue agarrando más, a pesar de la muerte del emperador Justiniano, pero fue agarrando poder, ¿verdad? Primero decayó, pero después volvió otra vez a subir, ¿verdad? Después del año 610, el emperador Constantino hablaba griego y estaba involucrado en el desarrollo de un programa, y era típicamente oriental o bizantino. Es decir, que a ese imperio se le conoce como oriental y bizantino, de dos maneras. En los primeros años de su desarrollo, Heraclio, en el año 610-641, el gobernador militar de Cartago, tomó control del imperio y cambió el título de emperador por el de rey. Entonces ya no eran emperadores, sino eran reyes, ¿verdad? Reyes. Reconoció la imposibilidad de la meta de Justiniano de restaurar el viejo imperio romano. Promulgó una nueva constitución en la que Asia Menor quedaba dividida en distritos militares. Nunca como entonces el imperio estuvo en mayor peligro, y nunca como entonces pudo realizar un esfuerzo tan vasto y eficaz, ¿verdad? Hubo ahí ciertos problemitas, pero sin embargo pues se dividieron, pero continuaron, ¿verdad? En realidad los lombardos, una tribu germánica, habían desplazado a las fuerzas bizantinas a un enclave en torno a Ravenna, sobre la costa del Adriático. Desde el año 612 hasta el 619, un periodo de 7 años transcurrieron ahí, ¿verdad? Los ejércitos persas marcharon contra Constantinopla, asediando a Siria, Palestina, Asia Menor y Egipto.
Incluso incendiaron el Santo Sepulcro en el 614, en el año 614. Heraclio se vio forzado a confiscar fondos de la iglesia para sobornar a los invasores y dejó que la ciudad montara su propia defensa contra el avance aplastante de los persas. Desarrolló el imperio persa en una batalla peleada en el año 628, cerca de Nínive, que daba, ¿verdad?, esa parte donde estaban ahí ubicados. Y en el siglo XVII el imperio bizantino se encontraba rodeado de problemas y de pueblos invasores, esclavos desde el norte árabe hasta el este y el sur, y tribus germánicas en occidente. Controversias teológicas que aparecieron en ese momento, ¿verdad? Mientras el cristianismo occidental se organizaba en torno al Papa de Roma, el cristianismo oriental continuaba bajo la autoridad del emperador oriental. Los intereses intelectuales de los teólogos orientales se enfocaban sobre cuestiones doctrinales y se consumían en controversias, o sea, problemáticas, ¿verdad?, que ellos estaban enfrentando, especialmente las controversias cristológicas. Los concilios ecuménicos, ¿verdad?, se llevaban a cabo en el este de Nicea en 325, Constantinopla en el 381, Éfeso en el 431, Calcedonia en el 451. El cuarto concilio, ¿verdad?, que fue en el 451, en ese año, no se puso fin a la controversia cristológica entre los que abogaban por una naturaleza divina, es decir, monofisitas, y quienes abogaban por dos naturalezas, humana y divina, diofisitas, ahí se les llamaba, ¿verdad? Sí. El emperador Zenón en el 474 y 491 quiso unir este imperio con un edicto de unión que enfatizó las decisiones de los concilios de Nicea y Constantinopla, pero hizo poco caso a las decisiones de Calcedonia, o sea, no lograron, ¿verdad?, la unificación. En ese momento entonces surge, ¿verdad?, el Islam también, ¿verdad? Estamos hablando ahí del cristianismo y el Islam. Ambas religiones tenían mucho en común, dice, ¿verdad? De oriente semita y adoraban al mismo Dios. Los musulmanes consideraban a Jesús como un profeta. El surgimiento del Islam en el siglo VII fue la causa del mayor retroceso occidental ante las invasiones germánicas. Como consecuencia de las invasiones árabes se perdieron territorios cristianos, ¿verdad?, por las mismas disputas que ellos tenían, que jamás se volvieron a recuperar. Incluso Palestina se perdió por ese territorio en ese momento, ¿verdad? El islamismo nació en Arabia, territorio desértico, poblado en aquel tiempo por pueblos nómadas sometidos a una vida rigurosa. El artífice de este suceso fue Mahoma, ¿verdad?, en el 570 al 632, que fue un comerciante que pertenecía a una familia de una de las tribus árabes dirigentes de la ciudad de la Meca. Esta religión era muy primitiva y estuvo muy influenciada por judíos y cristianos. Es posible que si la influencia cristiana hubiese sido un poco más efectiva, ¿verdad?, en ese momento, el movimiento del Islam se habría inclinado hacia el cristianismo, pero se convirtió en el rival más poderoso de la fe cristiana durante toda la Edad Media. O sea, no lograron unificarse, no lograron ellos unirse como había sido al inicio, pues, ¿verdad?, la idea. El Islam significa esencialmente la sumisión a Dios e involucra el cumplimiento estricto de ciertos deberes religiosos. El primero es la confesión de fe en Dios y en Mahoma, su profeta. Otros deberes religiosos fundamentales son, ¿verdad?, en el Islam: las oraciones, el ayuno, la limosna, el peregrinaje y la guerra santa. Esta última destinada a conseguir la conversión de los infieles a la nueva fe. Y a partir del siglo XI, el imperio bizantino entró definitivamente en decadencia. Sin embargo, un grave suceso lograría prolongar todavía 2 siglos más de la existencia de ese imperio. En el año 1057, el emperador bizantino solicitó la ayuda del Papa romano con el fin de detener a los turcos otomanos, que ya habían ocupado Siria y Palestina y amenazaban con poner sitio a Constantinopla. El Papa Urbano II promovió las cruzadas y lograron detener momentáneamente a los peligrosos enemigos, pero la dinastía macedónica llegó a su fin y con ello casi desapareció el imperio romano. Los persas. Vamos a hablar sobre el cristianismo.
cualidades importantes que tenía Tomás Aquino. El surgimiento del cristianismo. Exacto. Dice que en cuanto a la fe y la razón, Aquino intentó su reconciliación, siempre puso la fe sobre la razón. Tomás daba gran alcance a la razón, sosteniendo aún en la revelación divina, los hombres podían llegar a creer en Dios. O sea, que él sostenía de que los hombres, aún no creyendo en Dios, ellos estaban seguros de que Dios existía. Según el propósito de la investigación teológica, era ofrecer un conocimiento de Dios, que ese es el propósito de Tomás Aquino, que ellos tuvieran un conocimiento de Dios. El origen del fin humano, tal conocimiento venía parcialmente por la razón teológica natural. Por todos los argumentos del Señor le decía que no podía haber conflicto entre filosofía y teología, porque ambas eran de Dios. O sea, él decía que era una misma relación. Tomás de Aquino decía que las creencias cristianas no son irracionales, pero la base de nuestra creencia no es la razón, sino la revelación a través de la Escritura, porque la Escritura nos revela. Tomás creía que había dos órdenes de verdad. Una, la razón podía demostrar proposiciones tales con existencia de Dios. Era una que él podía demostrar. En un nivel superior, dice, algunas cosas tales como la naturaleza de la Trinidad. Se debía aceptar por fe. Y se debía aceptar por fe. O sea, él decía que la naturaleza de la Trinidad, o sea, que él daba a entender de que existía la Trinidad, él daba a entender que tenía que tener fe. Tomás enfatizó el aristotelismo, que viene de Aristóteles, aún más que Alberto Magno. No solo lo entendió, sino que lo admiró y colocó en todas sus obras. Entonces, él fue un admirador y es de Aristóteles, eso indica. Y que él dice, no solo lo admiró, sino que él lo imitó. Ahora viene. ¿Qué sigue? Las universidades o el origen. Las universidades y su origen. Después de la cruzada, un mejor conocimiento de las civilizaciones bizantinas y musulmanas provocó en Europa occidental un gran interés por aumentar los conocimientos. O sea, se interesaron en que tenían que saber más. Ante la aparición de las universidades, el conocimiento había sido fomentado y controlado por la Iglesia. Al principio, el nombre del nuevo sistema, universidad, sino por estudiantes generales. Estudium general. Por estudios generales, perdón. No porque estudiara todo, sino porque los estudios estaban abiertos a todos, o sea, todos tenían el alcance de estudiar. Las universidades más antiguas fue en Salerno, Italia. Fue en Salerno, Italia, en el siglo XI. Le siguieron otras, Bolonia, a fines del siglo XI. Parma, en el año 1100. Oxford, en el año 1130. Oxford. París, en el año 1120. Otra vez Oxford, en el año 1130. Cambridge, en el 1209. ¿Cómo se estructura? Los estudios universitarios estaban divididos en 4 facultades: teología, leyes, medicina y arte. La mayoría de los estudiantes eran clérigos mayores de 13 años.
Durante 7 años estudiaba el trivium, 3 caminos que consistían en gramática, lógica dialéctica y retórica. Y el quadrivium de latín, 4 caminos que consistían en música, aritmética y geometría y astronomía. Y obtenían el título de maestro después que ellos estudiaron los estudios superiores, o sea que cuando ya eran universitarios, eso es lo que era el superior. Duraban 7 años el grado de preparación de los sacerdotes. Dice que duraba 7 años el grado de preparación de los sacerdotes. Eran muy pobres, la influencia. El método de enseñar era escolástico y consistía en la lectura de textos realizados por el maestro y ampliada por sus comentarios personales. O sea, el maestro que hacía los comentarios y lo iba ampliando para que sus alumnos fueran entendiendo. Eso es lo que es. Estamos personales. No había muchos libros, los estudiantes eran pobres, ¿ya? Pobres económicamente, ¿verdad? Y pendencieros. En la universidad medieval, donde se desarrolló la escolástica y donde la teología y la filosofía tuvieron su mejor hora, y todos los fundamentos se basaban en textos cristianos. En la mística, dice, junto con el desarrollo escolasticismo y las universidades, se dio en la Edad Media. Eso se dio la mística junto con el escolasticismo y las universidades se dio en la Edad Media. Un reavivamiento de la mística cristiana, mientras los escolásticos se esforzaban por llegar a las verdades reveladas, para ellos exponer su experiencia, ¿ya? Exponer su experiencia y resultados de forma formal en un sentido escolástico y místico. La escolástica lo hace el dialéctico, la mística por medio de la contemplación, diálogo y la otra contemplación. La escolástica discute la mística. Disculpe, hermana, entonces unos se iban a las universidades a estudiar, y los místicos iban a los conventos. Entonces los conventos iban a la mística y los universitarios iban a... Lo dialéctico, la universidad. La escolástica discute la mística. Intuit. Juan Gerson, en 1362 a 1428, fue uno de los más grandes eruditos de la década media como rector de la Universidad de París. Fue uno de los grandes, eso es lo que dice Juan Gerson. Entonces, quiere decir que las universidades existen desde la edad de tiempo antiguo, claro, de hace años. Eso es lo que quiere decir. Dice que ahora vamos a hablar aquí los papas en el poder. El Papa León III, en 1800, con él nace el Imperio Romano Germánico. O sea que su influencia estaba solo ahí, no podía extenderse más allá. Eso es lo que dice ahí. E Italia, ni Alemania ni Italia no podían ejercer, dice que puede decir. La unificación de todos los cristianos correspondía a la idea agustiniana de la ciudad de Dios. Presentaba el reino de Cristo. La agustiniana representaba, dice el reino de Cristo, como algo que existía en el mundo, donde quería que la Iglesia compartiera el poder con el Estado. Quería que lo compartieran, ¿ya? Algunos papas del siglo IX, está Gregorio IV, en el 827 al 844. Intermedio, dice, entre Ludovico Pío, sucesor de Carlos Magno, y sus hijos rebeldes. Benedicto III, en el 855 al 858, tuvo que luchar por mantener su posición. Dice,
candidato imperial. Fue en estos años que apareció un papa que aparentemente gobernó los años entre León IV y Benedicto III y resultó ser una mujer. Y la papista, Juana la Papista. Juana la Papista. Bueno. ¿Verdad? Nos habla acá, ¿verdad? De la falta de un emperador todopoderoso que le dio la oportunidad a un papa fuerte como Nicolás I de mostrar lo que es un papa como cabeza de la cristiandad. Podía ser un siglo más tarde la falta de un gobierno efectivo en Roma. Estamos hablando que estos son los papas de Roma y Italia. Esto no estamos pasando más allá a otro lado, solo Italia y Roma, ¿verdad? Y lo dice, Nicolás I fue el papá de la Iglesia Católica de los años 858 a 867 a los 858. Roma, Italia, papa de la Iglesia Católica, fue sucesor de Benedicto III y asesor de Adriano II. ¿Verdad? Nicolás aquí lo habla en este lugar y lo habla también en el tema, en el siglo de hierro de la Iglesia en los siglos X. ¿Verdad? Lo habla en este, dice, los siglos oscuros de un hombre dado a un periodo en las historias del papado. Durante la primera mitad de la historia de los siglos X, a partir de las instalaciones del papado, ellos utilizaron hasta las fuerzas militares, ¿verdad? Donde ellos tenían que estar, porque fue un tiempo oscuro, fue un tiempo de desorden, fue un tiempo que realmente había rebeliones y tuvieron que tomar aún el ejército. Los grandes papas reformados de los siglos 9 al siglo 11. Eso te habla de los grandes papados de la Reforma. Habla de León IX, que fue en 1049 a 1054. Él entró a ese lugar como peregrino, entró descalzo, porque aquí lo habla, ¿verdad? Entró, en los años estuvo en Roma 6 meses, viajó y directamente a la iglesia. Dice, lo hizo descalzo y vestido como un peregrino. Él no entró con aquellos emperadores, él entró como un pobre, ¿verdad? Ahí, pero él sabía lo que iba a hacer. León estaba formado en, así es la palabra, León estaba formado en el espíritu de la de planeo de su programa de reforma a la iglesia en 3 direcciones. Estaban queriendo reformar, ¿verdad? En ese tiempo, y hubieron 3. Primera, se propuso la reforma de la iglesia para liberar la corrupción que imperaba, lucha contra la simonía y el nicolasismo, una herejía de los siglos I. Significa, ¿verdad?, que ellos iban a luchar para reformar, porque había mucha corrupción en ese tiempo, ¿verdad? Que venían, por eso hablan de la vida oscura del pasado, donde también quedó en familia, por eso reformaron en ese momento el papado. Significa que, ¿verdad?, también la iglesia estaba en ese lugar cuando estaban tomando en Italia, ¿verdad?, en Roma, porque aquí lo estamos hablando solo, como le dije, aquí vamos a hablar solo de Roma e Italia. Tercero, durante su papado, rompiendo entre Roma y Constantinopla, fue total. La política de León en el sur de Italia fue perteneciente al oriente y ayudó a esto, ya que León celebró sínodo y dispuso algunos obispos, así la lucha por su poder y nuevas disputas teológicas. Dios bendiga, hermanos. A mí me tocó, ¿verdad?, la historia del cristianismo 2 y la forma en que llegó el cristianismo durante el tiempo del imperio mongol. Se habla de que antes de que tuviera la conquista del imperio mongol había un problema que había creado en Europa
ya que en el tiempo de Europa se habían destinado muchos recursos para las cruzadas, para defender Jerusalén, y eso había dejado abierto muchas pautas para que los musulmanes conquistaran también con su doctrina. Para ese tiempo surge el imperio mongol en el año 1162 al 1226, con el más conocido de los nombres de los emperadores, que fue Genghis Khan, quien en ese tiempo tenía el poder de todo lo que era los dominios desde el mar de China hasta el Danubio y desde los montes Urales hasta los Himalayas. Para ese tiempo ese territorio ya estaba conquistado por los mongoles, casi prácticamente toda Asia, y eso impidió el avance de los musulmanes con su conquista hacia Europa. Para ese tiempo Genghis Khan tuvo un nieto que fue el más, quizás el más sobresaliente de todos los emperadores, y este nieto, que se llamaba Kublai, en el año 1215 al 1294, fue el primero que trasladó la capital del imperio mongol hacia Beijing. Este mismo emperador tenían como visión, o tenían que adoptar una religión que estuviera al alcance, que estuviera al nivel de su imperio, y estaban viendo entre el budaísmo, el islamismo y el cristianismo. Este mismo emperador mandó cartas al Papa de Roma, ya que los cristianos que él conocía, él decía que no tenían, que eran ignorantes y que no tenían poder. Entonces él hace una carta dirigida al Papa para que le mande 100 hombres que fueran preparados en la religión y que tuvieran autoridad, para así poderse bautizar él, poderse bautizar sus príncipes y todos sus nobles. Esta carta fue llevada por dos comerciantes que eran venecianos, que nosotros los conocemos, quizás no los conocemos por los nombres, porque el más famoso de estos fue el hijo de uno de ellos. Estos dos comerciantes que llevaron las cartas o las noticias hacia Roma de lo que estaba pidiendo el emperador eran Nicolás y Mateo Polo. Mateo y Nicolás eran hermanos y eran comerciantes que habían pasado desde Persia, habían pasado hasta llegar a la capital del imperio mongol. A través de ellos la carta se hace llegar al Papa, y uno de los hijos de este hombre, de los dos comerciantes, que fue el más conocido quizás de los aventureros que descubrió la ruta hacia China o hacia el oriente, fue llamado Marco Polo. Este Marco Polo ocupó muchos lugares importantes durante el imperio mongol, pero a través de los que se llevó la carta, que fue Nicolás y Mateo Polo, fue llevado al Papa, y el Papa prácticamente no prestó atención a esto, sino que mandó solamente a dos frailes franciscanos, que ni siquiera llegaron a la capital del imperio mongol. Entonces ahí se perdió prácticamente una gran oportunidad para evangelizar toda la zona del imperio. Entonces, al 30 años después de que no se da la respuesta, 30 años después, el emperador adopta prácticamente en la mitad de su imperio, adoptan al judaísmo y en la otra mitad al islamismo. Entonces ahí se pierde una gran oportunidad para que el cristianismo hubiera tenido